Bueno, los invitamos para que a través del chat nos vayan contando desde dónde nos saludan, en qué parte se encuentran, a través de Facebook o también los que están conectados a través de Webex también nos pueden ir comentando. ¿Listo? Bueno, les cuento. Por otro lado, el día de hoy estaremos en una conferencia de cómo se gestó la independencia de Colombia, la cual está a cargo de Efraín Gutiérrez Zambrano. Les cuento que Efraín es conferencista nacional en desarrollo humano y pedagogía, especialista en lectura crítica. Tiene experiencia como profesor en el área de filosofía, columnista de la tribuna Amigos de la Lectura, fundador de la revista Educando. Fue gestor cultural del proyecto de lectura, escritura y oralidad de Casa Lector Libros. Permítanme un segundo. Amplia experiencia en la organización y diseños de pruebas ICFEX. Con la Alcaldía de Bogotá, localidad octava, diseñó el proyecto de lectura, escritura y oralidad. Durante el año 2012, en varios colegios expuso la temática competencias comunicativas en la era digital. Como escritor ha alcanzado renombre internacional con el libro Reflexiones para un buen día. Actualmente se publica en México para todos los países de habla hispana. Por la historia, así que bienvenidos a esta conferencia. Si tienen preguntas, nos pueden escribir en el chat que estaremos pendientes de resolverlas. O si quieren prender sus micrófonos, los invitamos también a que puedan interactuar con el profe Efraín. También los invitamos a que puedan ingresar a la página en Facebook de Banrep Cultural Girardot y le den me gusta con el fin de que les lleguen todas las notificaciones de los eventos que está realizando nuestra sucursal. Entonces, profe Efraín, bienvenido. ¿Me escucha? La señora Lina y a todos los participantes en este evento cultural. Les estoy dando la bienvenida desde aquí, desde la ciudad de Girardot. Girardot en este momento tiene un excelente clima. No estamos todavía sintiendo el rigor del calor, lo que facilita nuestro trabajo. Eso es muy importante. Y vamos entonces a iniciar con este tema de la independencia de Colombia. La independencia de Colombia es un proceso que se va a iniciar el 20 de julio del año de 1810 y que va a concluir en ese mismo año, el 7 de agosto, en la memorable Batalla de Boyacá, como bien sabemos nosotros. Entonces, sin mayores preámbulos, nos corresponde entrar en materia. Comencemos con esta frase de nuestro libertador y gran protagonista del proceso de independencia. La libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. Se llama independencia de Colombia al proceso revolucionario mediante el cual el nuevo reino de Granada se constituyó en una república y puso fin a la subordinación al gobierno español. Uno a veces se pregunta, bueno, ¿y cómo podían ser las relaciones acaso entre nuestro país y la corona española? Para esto, nada mejor que ir y escuchar a las personas que lo vivieron. Aunque esta persona, a la cual yo cito, estaba niña, doña Josefa Acevedo de Gómez, hija de don Acevedo y Gómez, que participó el 20 de julio, incluso es uno de los firmantes del Acta de Independencia. Ella, que vivió de cerca, en uno de sus libros, Vida privada de algunos granadinos, nos comenta, hasta las telas y alimentos se llaman de Castilla, o se llamaban cuando tenían alguna superioridad. De allí nos venían los virreyes, los oidores,
los empleados de Hacienda, los canónigos, los alcaldes y los soldados. De allá recibíamos la ropa y también los víveres que no produce el país. De allí nos venían las indulgencias, las reliquias, la salvación del alma. Pobres colonos, nada teníamos, ni aun el sentimiento del amor patrio que había dormido 300 años en nuestros fríos y esclavizados corazones. Los sucesos del 20 de julio, para lo que nosotros vemos desde esta óptica, constituyeron un enfrentamiento de criollos santafereños contra realistas locales. Fue más que todo un problema local. No podemos decir nosotros que el suceso del famoso florero de Llorente haya sido algo que repercutiera en toda la nación colombiana de inmediato. Fue todo un proceso también que siguió a partir del 20 de julio del año de 1810. Ese día, contrario a lo que se piensa, yo creo que no fue el último, ni tampoco ha sido el primero no ha sido el primero de los gritos de independencia. Siempre nos vamos a encontrar que antes del 20 de julio hubo naturalmente unas causas de la independencia y dentro de estas pues vamos a ir compartiendo y como formándonos una idea más clara de por qué se da este proceso y cómo llegamos a culminarlo. Los primeros que nosotros recordamos a lo largo de la historia son precisamente los esclavos. Barule era de ellos. Barule era un esclavo que había sido cazado en el África, luego lo llevaron a Puerto Rico, estuvo en Jamaica y en ese paso por Puerto Rico, por Jamaica, se fue nutriendo de idiomas, aprendió a ser políglota. El rey del Palenque de Tadó, él, gracias a esas dotes de ser persona que manejaba varios idiomas, pues pudo entenderse con los demás esclavos cuando llegó a las tierras chocuanas. Y en 1728, junto con los hermanos Antonio y Mateo Mina, hace que se unan a él los cimarrones y se considera que es el gran líder porque pudo reunir más de 2.000 esclavos procedentes de las riberas de los ríos de Novita y San Juan. Este Barule, a finales de 1727, viene a enfrentar al gobierno español por primera vez. Los hermanos junto con él dan muerte a los esclavistas, a quienes están cerca de ellos, se organizan. El mismo Barule conoce de organización, lo ha visto a través de su vida, ya es un hombre maduro, por eso es capaz de llevar a cabo esa intentona de conformar un gobierno y el 19 de febrero de 1728, Barule y los hermanos Mina fueron delatados y vienen posteriormente los españoles al mando de Tres Palacios Mier y acaban con la vida y también con las aspiraciones de la primera sublevación que hubo, de querer salir de esa humillación que era tener que depender de españoles que siempre venían a imponer su voluntad. En tierras del norte granadino, posteriormente se dio el amotinamiento de insurgentes, de tumultuantes, en una palabra, comuneros. Así van a dejar en la historia los que la escriben, los cronistas, esa revuelta que se llevó a cabo el 16 de marzo de 1781, que ellos se rebelan porque hay crueldad en el régimen tributario. La famosa guerra entre España
e Inglaterra hace que los españoles estén cada rato exigiendo más y más impuestos y el pueblo no da más. Esa es la causa de la sublevación. Por eso los cronistas nos resumen, todo está grabado, el capital y la renta, la industria y el suelo, la vida y la muerte, el pan y el hambre, la alegría y el duelo. Y principalmente en la tierra comunera, para ese 16 de marzo de 1781, hay una mujer. Casi siempre a esta mujer nos la pintan bastante joven, Manuela Beltrán, pero en realidad Manuela Beltrán para aquella época, el 13 de marzo de 1781, ella acaba de cumplir los 57 años. Es una mujer ya madura, es una mujer que algunos datos que hemos podido recopilar nos permiten afirmar que era una comerciante, tenía una tienda dentro del marco de la plaza principal de su pueblo y uno de los principales negocios de ella era precisamente el tabaco. Y como el impuesto de Gutiérrez de Piñeres ha aumentado en forma desconsiderada, es justamente el cultivo del tabaco. Ella es la primera en darse cuenta que bajar para solamente pagar impuestos y se toma la molestia de ir hasta el sitio donde han fijado el edicto las autoridades españolas para tomarlo con sus propias manos y romperlo y con este acto dar comienzo a lo que conocemos en la historia colombiana como la revolución de los comuneros, que van a estar entonces allí como comandante Galán, aunque dependía de Francisco Bermeo, pero es el hombre que propiamente mueve a todas las bases y también están con él Isidro Molina, Lorenzo Alcantús y Manuel Ortiz. Ellos son los que viajan desde las tierras santandereanas hasta llegar prácticamente al Puente del Común, allí en Zipaquirá, y son traicionados después de haber firmado las capitulaciones. Aunque Carlos III posteriormente dictara un decreto en que indultaba a todos los participantes en estas revueltas del año de 1781, porque no fue la única revuelta, la de Santander, no se pudieron salvar. Ellos fueron condenados de manera atroz en la plaza principal de Santa Fe el 1 de febrero del año de 1782. El 21 de noviembre de 1981 circuló una estampilla en homenaje a Manuela Beltrán con la imagen de una pintura de Ignacio Castillo Cervantes que conmemoró el bicentenario de la insurrección de los comuneros. Esta es la estampilla, 20 pesos para el correo aéreo. La joven que vemos aquí es doña Manuela Beltrán, así nos la imaginábamos, pero realmente de ella no tenemos mayores datos, no sabemos exactamente cómo terminó sus días, pero ella fue muy inteligente, ella sabía que si se quedaba en el pueblo, seguramente que iban a venir a arrestarla, probablemente hubiera terminado en el patíbulo igual que sus compañeros de lucha. Ella desapareció del pueblo de la noche a la mañana, no volvió, y esta es la hora que no sabemos ni dónde ni cuándo murió. Así concluye uno de los episodios con la revolución de los comuneros. También tenemos que darle importancia a lo que fue en el virreinato ese conjunto de insurrecciones. Aquí tenemos, por ejemplo, los que son los comuneros del Guarne. De ellos casi nunca nos hablan nuestros amigos en los textos que los escolares leen. Siempre nos hablan de El Socorro y de Charalá y de Mogotes, pero porque allá el problema era el impuesto al tabaco, pero en el Guarne el impuesto, Gutiérrez de Piñeres le apunta allí es al mazamorreo, a la limitación de la explotación de las minas. Allí lo que se
produce más que todo es oro. Y los dueños de las minas no están dispuestos a pagar esos impuestos. También entonces se sublevan los amigos del Guarne. En el sur, más abajo todavía, en el departamento de Nariño, Túquerres, Guaitarilla y Zapuyes, se sublevan, es la famosa sublevación o insurrección conocida como de los clavijos. Allí, ¿qué sucedió? Que sencilla y llanamente los amigos de la insurrección van y buscan a los hermanos Francisco y Anastasio Clavijo y los matan. Logra salvarse el hermano menor, que es el que prácticamente nos contará cómo fueron los hechos trágicos en que sus hermanos murieron, porque estaban en el mismo problema. Se cobraba impuestos por el humo, por el agua y hasta por el sueño. Así lo resumen los cronistas que nos dejaron a nosotros los testimonios de lo que ocurrió con los clavijos. La independencia de las colonias de ultramar es otra de las causas que tenemos y que vamos a mirar que no solamente ocurrió, y se dice que la Revolución Francesa influye y no lo podemos negar, pero hay un dato curioso. El 24 de septiembre de 1781, José Avalos presentó a Carlos III un plan para independizar sus dominios americanos de forma pacífica y regulada. En 1806, Carlos IV se reunió con su consejo para examinar otro nuevo proyecto de independencia para los territorios americanos en el que se pretendía convertirlos en estados independientes. Allí podemos ver nosotros cómo la misma corona española estaba buscando, en cierta forma, ir poco a poco suavizando las tensiones que había entre criollos y españoles. Lamentablemente, esto nunca se llevó a cabo. Y después del año de 1781, los sucesos van a ir poco a poco cambiando la cara al mundo, sobre todo porque van a acabar con un régimen que venía de siglos atrás, el régimen feudal, y en el cual estaban inmersos no solamente España, sino todos sus territorios de ultramar, todas sus colonias. Los hechos que se dan además de la Revolución Francesa es que Napoleón invade a España. Detengámonos un poco en la persona de Napoleón. Napoleón es el apóstol de la Revolución Francesa. De nada hubiera servido los esfuerzos de la toma de la Bastilla y la cantidad de muertos que dejó la Revolución Francesa si no hubiera habido alguien que creyera en sus valores. Allí nacieron los derechos del hombre y del ciudadano, y tres palabras que hoy todavía suenan mucho, como son las palabras de igualdad y solidaridad, fraternidad, es la palabra que ellos usan propiamente, pero el preciado tesoro de la libertad, eso era lo que se buscaba con la Revolución Francesa. Napoleón lo entiende muy bien y él se apersona de llevar al mundo esa Revolución Francesa, esos valores, entre los cuales está, pues, devolverle al pueblo su soberanía, esa soberanía que Rousseau nos transmitirá en el contrato social. Napoleón, él cree, e incluso ya estando como condenado en la isla de Santa Elena, Napoleón dice, tal vez para el futuro no sea yo grande por mis triunfos militares, sino por haberles legado el Código Civil que por cierto no era solamente de él, porque era un trabajo que habían iniciado los romanos. Los romanos fueron los creadores del derecho. Napoleón con sus sabios se reunieron y fueron capaces de hacer un nuevo código civil que va a comenzar a operar en Francia y posteriormente se extenderá a todas las
repúblicas que van a seguir el modelo democrático, entre otros Colombia. Aquí a nosotros es el señor Bello quien trae a Colombia el código, y por eso Andrés Bello mm, nos hace ese legado. Si uno mira el código actual y compara con el código de Andrés Bello y compara con el código de Napoleón, pues ve que no hay muchas diferencias. Han pasado ya más de 200 años y tenemos prácticamente código civil para mucho rato. Y las cosas sí cambian, pero no así como algunas personas pensarían, de forma abrupta. No, se van dando poco a poco los diferentes cambios. Pero la invasión a España va a ser muy importante en el proceso de independencia de Colombia, porque miremos nosotros por qué se van a dar las cosas. Veámoslo a través del arte. Aquí tenemos la alegoría de la Villa de Madrid de 1810. Esta es una pintura del maestro Francisco Goya. Goya es una persona que tiene ya 72 años cuando se dan los sucesos del 2 de mayo de 1808, y él tiene que participar también en lo de el 3 de mayo, los fusilamientos, pero ya veremos por qué. Fíjense ustedes allí donde dice 2 de mayo. Francisco tuvo que, en primer lugar, ahí estuvo la figura de José I, el hermano de Napoleón Bonaparte. Pero posteriormente, cuando en 1812 se da la Constitución, la Constitución de Cádiz, entonces es la palabra Constitución la que reemplaza a la figura de José Bonaparte, el conocido Pepe Botellas. Quitan la figura de él y escriben la palabra Constitución. Es el mismo pintor Goya quien lo hace. Luego le corresponde, cuando viene Fernando VII, ocupar ese lugar. Y ya definitivamente en 1873 quitan la figura del monarca de la pintura y deciden escribir 2 de mayo. Esa alegoría de la Villa de Madrid nos dice cómo se van dando los cambios políticos, y en el arte quedaron plasmados. Esta obra, reitero, alegoría de la Villa de Madrid, nos cuenta un poco de cómo se dan esos cambios en la política, pero casi siempre esos cambios políticos, los cambios sociales, siempre han tenido como partera a la violencia. Y eso lo apreciamos el 3 de mayo de 1808 en Madrid. Los fusilamientos del 3 de mayo de 1814 se llevan a cabo. ¿Por qué razón? Porque el día anterior les reaccionan contra la invasión. Napoleón y Fernando VII estaban aliados. El Tratado de Fontainebleau permitía que Francia atravesara España para llegar a Portugal y de esa manera fortalecer sus ejércitos. Pero en cuanto ingresaron los ejércitos de Napoleón, este dio la orden de que inmediatamente atacaran a todas las posiciones militares estratégicas de los españoles y comenzaran a someterlos. Ellos reaccionan y matan cerca de 150 soldados franceses. Inmediatamente el ejército francés repele este ataque y lo hace de manera también violenta, y el 3 de mayo comienzan los fusilamientos. Fue también Francisco Goya quien nos dejó esta famosa pintura, donde vemos cómo el pueblo es ajusticiado de una manera cruel por parte del ejército invasor, en este caso los franceses. Estos hechos hacen que las noticias lleguen a Bogotá. En Bogotá hay un grupo de estudiantes que son de los colegios
está el San Bartolomé y está el Colegio Nuestra Señora del Rosario, están por cierto muy juntos, y allí los estudiantes comienzan a escribir pasquines. Son un grupo de jóvenes que comienzan a lanzar pasquines, aprovechando los hechos que se están dando en la península española. Entre esos pasquines hay que resaltar una copla: si no quitan los estancos, si no cesa la opresión, se perderá lo robado, tendrá fin la usurpación. Eso nos cuenta José María Caballero en su libro, y estos estudiantes están prácticamente al día. Se ve que en sus casas sus padres han estado hablando entre murmullos de ese deseo de independizarse totalmente de España. Ese es un hecho magnífico porque la juventud va a tomar también una decisión muy importante en favor de los ejércitos independentistas, más propiamente en Bogotá. Pero yo decía que esto constituyó un enfrentamiento de ejércitos locales, porque lo que se llevó a cabo en Bogotá no fue tampoco algo que repercutiera de manera nacional. Cada región tuvo momentos en que se quisieron independizar de España, y uno de los problemas grandes que tuvo el proceso de la independencia es que no hubo unidad. Prácticamente sus líderes respondieron más a intereses personales que a intereses nacionales. Y todavía estamos en ese problema. Somos un conjunto de culturas diversas que no hemos logrado ponernos de acuerdo en lo que queremos y cómo debemos hacer un Estado que nos permita vivir a todos dentro de las comodidades que debe dar la prosperidad que tiene un pueblo como Colombia. Eso es muy lamentable y así lo estamos viendo. Otra de las causas de la independencia es la expedición botánica. Este caballero que vemos aquí es don José Celestino Mutis. Él llegó a Colombia en el año de 1760. Había salido en julio de ese año de allí. Había salido en junio de ese año del puerto de Cádiz. En Cádiz él había logrado estudiar cirugía, había también conseguido el título de doctor en medicina. Gracias a su maestro ha entrado a la corte a trabajar como médico, y allí el rey decide enviarlo con Mesía de la Cerda, que es el virrey, para que vengan a tierras americanas. Y justamente escogen el virreinato de la Nueva Granada. Aquí a Bogotá, a Santa Fe de Bogotá, como se le conocía mejor, llega a finales de febrero de 1761. El 28 de febrero, para ser exacto, llega don José Celestino Mutis. Es un hombre que sabe de todo. Ha estudiado no solamente la medicina, primero había estudiado la filosofía, tuvo la oportunidad de conocer el modelo copernicano, por lo tanto es conocedor de la física de Newton, es persona que ama la investigación, y ya desde que él escuchaba en Cádiz que existía un continente llamado América y que tenía una cantidad de especies nuevas, él quiso embarcarse. Tal vez muy probablemente le dijo a Carlos III, con quien tenía una profunda amistad, que le permitiera cumplir este sueño de venir a conocer América, a estudiar aquí lo que era su pasión. Aunque la medicina era su profesión, su real pasión era la botánica. Él quería conocer, tanto que tan pronto comenzó su viaje hacia la ciudad de Santa Fe, él abre dos cuadernos para contarnos qué es lo que va viendo a lo largo del camino. Un cuaderno sobre botánica y otro cuaderno sobre zoología.
Estos van a ser sus primeros aportes al conocimiento de nuestro país. Cuando él llega a Fontibón, ya exactamente está decidido a quedarse en el país, y es así como al año siguiente lo vamos a ver como profesor. Él toma, en ese caso, comienza a dictar las clases de física en la universidad en lo que hoy es la Universidad del Rosario. Él va a enseñar la física de Newton. Él es el encargado de mostrar el correspondiente modelo copernicano a los estudiantes, y así consigue que la vida sea mucho más placentera para las nuevas generaciones después de las luchas que conocemos como el proceso de independencia. El proceso de independencia hoy es para nosotros algo que debemos escudriñar, que debemos conocer. Siempre la historia nos dará lecciones y vamos a ir poco a poco recorriéndolas. Además de las notas que hemos tenido aquí que compartir, estoy viendo aquí que se nos ha quedado quieto la presentación, problemas técnicos que suelen presentarse, pero de todas maneras yo les agradezco a ustedes el que tengamos ya oportunidad de ir por la mitad de esta charla, pero aún nos quedan muchas cosas porque son 200 años que tenemos que resumir en escasa hora, 60 minutos, que vamos a ver entonces hasta dónde es posible. Profe Efraín, si quiere, deje de compartir pantalla y nuevamente comparta para que vuelva y pase la presentación. Con audio, y de esa manera vamos entonces a continuar con ustedes. Les decía que la presentación que hemos tenido para nosotros es sobre el proceso de independencia y las causas que se han presentado, y que entre ellas estaba la expedición botánica. Fue un suceso muy importante que no es otra cosa sino el conocimiento de la flora, la fauna, los minerales. Este era otro de los aspectos que Mutis manejaba, el conocimiento de la química. Y así, de esa manera, fue de los que pudo impulsar perfectamente la minería. Los alumnos de José Celestino Mutis se involucraron de manera práctica, y ellos escucharon que definitivamente valía la pena luchar por un país que ofrecía una gran riqueza. Teníamos 3 cordilleras, esas 3 cordilleras con suelos fecundos, una agricultura que no podemos nosotros desconocer, que si los colombianos aguantamos hambre es porque sencilla y llanamente no nos hemos podido poner de acuerdo para explotar la tierra, porque es una tierra fecunda, es una tierra que produce de todo. Pero allí los que estuvieron con él van a estar en ese proceso y van a ser parte de los que firman el acta de independencia. Entre ellos está el sobrino de el mismo Mutis, está Simporoso Mutis, está Jorge Tadeo Lozano, Francisco Antonio Sea, Francisco José de Caldas, José Joaquín Camacho. Ellos estuvieron implicados en la conspiración del año de 1794. Aquí estamos nosotros observando cómo la primera población que realmente dijo lo mejor es cortar de plano ese nexo con España fue Santa Cruz de Mompós. Eso no lo debemos olvidar. En el nuevo Reino de Granada, ellos sí dicen, queremos independencia absoluta de España. Aquí no vamos a reconocer a ninguna otra autoridad.
somos nosotros los de la autonomía, los que nos vamos a dar nuestras propias leyes, nos vamos a constituir como único gobierno. Monpós es la ciudad líder en aquel entonces. Bogotá no tuvo esa valentía. Bogotá tiene unas contradicciones y ya lo veremos ahora cuando trabajemos precisamente lo que aconteció en ese año de 1810, el 20 de julio. Aquí vamos a mirar a don Ignacio Pescador. Ignacio Pescador nace justamente el año de la Revolución de los Comuneros. Él es un indígena. A nosotros se nos hace bastante extraño es que por la ley de sangre que imperaba en la colonia, indígenas y afrodescendientes no podían ingresar a los sitios donde estudiaban los criollos. No nos explicamos cómo este indígena logró estudiar teología y además de esto llegó a ser el párroco de Guateque cuando en 1810 él firma el acta de independencia, se encuentra como párroco de Villeta. Es una persona que está de acuerdo también con erradicar de aquí las injusticias, pero él también reconoce a Fernando VII como su rey. Lo único que están pidiéndole a Amar y Borbón es que permita constituir un cabildo que sea extraordinario, dicen ellos, como José Miguel Pey, pero hay otro que es Carbonell, el chispero. Él dice, no, queremos es un cabildo, pero un cabildo de los comunes. Nosotros, los del pueblo, también tenemos derecho a participar. Y eso va a ser muy importante entonces en la participación de la sociedad, pero es la élite la que hace esa revolución. No son los indígenas, no son la gente del común la que lleva a cabo la revolución del 20 de julio. Aquí hay que reconocer que se fueron extendiendo poco a poco las ideas de lo que acontecía en los hogares. Al final de la tarde, después de la cena, venían las tertulias y en esas tertulias tenemos que reconocer el papel de las mujeres. De las mujeres poco se habla en el proceso de independencia, pero ellas fueron cruciales, fueron fundamentales para que ese 20 de julio se diera. María del Carmen Rodríguez, de quien hay un retrato que hasta el año de 1851 se hace, fue una de las que tuvo la idea de ponerle un adorno a la mesa del corregidor Antonio Villavicencio. Y ella es la que solicita a sus amigos, los hermanos Morales, que vayan por ese adorno a la casa de José González Llorente. Pero las cosas son como son. A las mujeres tenemos entonces que agradecerlo. En esas tertulias tenemos que hablar de la esposa de Camilo Torres. Ella fue otra gran impulsadora. Estuvo al lado de su esposo y ella propiciaba esas reuniones en su propia casa, al lado de su esposo. Pero casi siempre las mujeres aparecen en la historia nuestra como la esposa, como la compañera, como la amante, como es el caso de Manuelita Sáenz con Bolívar. Pero ellas tuvieron sus propias ideas, hicieron sus propios aportes y valdría la pena que para el futuro las generaciones, al hacer una revisión de la historia nuestra, tuvieran en cuenta el papel protagónico de las mujeres para dar a luz la independencia de la cual a un libro que son Las mujeres de la independencia de Monsalve, publicado aquí en Colombia hacia 1926. El libro de Monsalve fue un concurso que organizó la Academia de Historia.
Monsalve ganó ese concurso, le prometieron un premio y es el momento que parece que nunca le dieron el premio, pero nos quedó el libro donde justamente él nos habla de las mujeres, de su participación en la independencia y que gozaron los de aquellos años de un conocimiento mejor de lo que hizo la mujer y de cómo ella aportó no solamente recursos, sino también hasta su vida. Claro que a Monsalve le faltaron algunas mujeres en su libro, pero es de lo más completo que podamos tener en nuestra historia. Lo que pasa, y es bueno hacer la acotación acá, es que nuestros archivos de lo que sucedió en el proceso de independencia, sobre todo durante el comienzo del siglo XIX, eso se guardaba en un edificio que eran las Galerías Arrubla. Y allá, por el comienzo del siglo XX hacia 1900, finales ya del siglo XIX, principios del XX, un alemán que tenía una tienda de sombreros, para cobrar un seguro decidió prenderle fuego a la venta de sombreros, pero al lado de los sombreros se quemaron todas las galerías y justo en esas galerías estaban nuestros documentos de historia, muchos documentos, entre ellos el acta original, con la firma de quienes participaron ese 20 de julio de 1810. El acta que conocemos es un acta que reprodujo el Banco de la República en 1952, pero que había sido caligrafiada en 1846. Esa caligrafía impecable que tiene el acta no fue del acta original. El acta original es muy humilde, fue escrita en hojas de cuaderno, pero esas hojas no las pudimos conocer, no pudimos tener contacto con ellas. En la acta que reposa en la casa del florero, incluso hay retratos de quienes firmaron y están las firmas que el mismo pintor hizo, pero lo que sí podemos decir es que el contenido no se apartó de la verdad. El acta de independencia tiene ese problema. Vamos a recordar también de cómo en esa acta de independencia uno de los grandes ausentes que no firmó fue don Antonio Nariño. ¿Pero por qué? Porque Antonio Nariño en 1794, a él siempre se le ha dicho que su proceso, o se ha dicho que su proceso se inició por haber publicado los derechos del hombre y del ciudadano. Pero en realidad no, él tenía un enemigo acérrimo que era el payanés Joaquín de Mosquera y Figueroa, presidente de la Real Audiencia. Y siempre este buscaba como pretexto para poderlo llevar tras las rejas. Y alguien le denunció, dizque porque estaba realizando negocios personales con dineros que eran del Estado. Y esto naturalmente es un delito ayer y hoy. Y hoy más que ayer el delito ha aumentado. A Nariño nunca se le pudo comprobar nada, pero lo cierto es que por esta acusación él definitivamente tiene que enfrentar a la ley. Posteriormente tendrá que comenzar a huir y va a terminar siendo prisionero en la ciudad de Pasto. De Pasto lo trasladarán a Cartagena y para el 20 de julio de 1810 Nariño se encuentra en Cartagena. Él no estará por acá firmando el acta de independencia. Hay otro que no firmó y que queda uno, pero diciéndose a sí mismo, bueno, ¿qué fue lo que pasó con este caballero? Es Francisco José de Caldas. Francisco José de Caldas era el director del observatorio. Mutis le había entregado a él el observatorio, es más, lo construyó para que él viviera allí, para que adelantara sus investigaciones. Caldas lo prestaba para que sus amigos se reunieran y fue allí mismo donde se hicieron
los diferentes comentarios y preparativos de lo que sucedería el 20 de julio. Caldas no firmó, aunque dentro de los cronistas lo hallamos a Caldas pasar frente a la tienda de Llorente hacia el mediodía, e incluso entró a saludar a José González Llorente, pero no lo volvemos a ver a Caldas sino posteriormente. Da la impresión de que Caldas, después de que vio definitivamente que la cosa iba en serio, que se había formado una revolución, sobre todo cuando el chispero Carbonell se pone y baja la gente de los barrios, que no eran muchos, fue a San Victorino, fue a otros barrios como Egipto, Santa Bárbara, Las Cruces, y se trae toda la gente del pueblo, pues él como que se asustó. Y es mi teoría de que de pronto se encerró allá en el observatorio a dormir y a decir, bueno, yo como que más bien me quedo a un lado porque la cosa se puso seria. Porque es extraño que él no aparezca firmando el acta de independencia del 20 de julio de 1810, cuando él había estado en los preparativos, cuando en su casa particular, que era el mismo observatorio, sus amigos y compañeros de lucha habían tramado esta treta contra el español y de esta manera prender la chispa de una revolución. Uno de los que van a estar allí con Caldas va a ser Camilo Torres, el autor del Memorial de Agravios, el mismo que había dicho, las Américas, señor, no están definitivamente compuestas de extranjeros. Somos los descendientes de don Pelayo y este nombre va a hacer carrera en la historia de Colombia. Tan acreedores por esta razón a las distinciones, privilegios y prerrogativas del resto de la nación. Aquí se comprende perfectamente que lo que los criollos querían era que el gobierno español los llamara a formar parte de los gobernantes del virreinato. Pero los españoles fueron tercos, no quisieron. Incluso hasta el día 19 de julio de 1810, ese día se reúnen ahí en el observatorio, preparan todo y van a decir, listo, mañana es día de mercado, tenemos que aprovechar, mañana será viernes, viene la gente, salen los de los barrios a comprar lo que necesitan para sus canastas. Es el momento entonces de formar nosotros una revolución y se va a llevar a cabo la firma del Acta de Independencia. Uno de los grandes protagonistas y que quizás con él la historia ha sido injusta es José María Carbonell, porque él fue un hombre que trabajó como amanuense en la expedición botánica, tenía una impecable caligrafía. Si tuviéramos el acto original de 1810, es muy probable que esta sea la letra de Carbonell, pero como ya les dije, no la tenemos, entonces no podemos decir exactamente quién fue la persona que le escribió haciéndole un análisis a la caligrafía. Pero es muy probable. Él tenía fama de ser el que mejor letra tenía y por eso fue llevado a la expedición botánica para que escribiera. Era el amanuense y era a su cargo. Él fue de las personas que dijo, si vamos a romper, tenemos que hacerlo de una manera definitiva. No vamos a defender aquí a ningún rey, no vamos a hacer una junta para seguir gobernando en nombre del rey. No, la junta que venga a gobernar, gobernará en nombre propio. Así se lleva a cabo entonces la tarea de José María Carbonell, conocido como el Chispero. Hay una mujer que ya para acercarnos al final de nuestro proceso de independencia se llama María Rosa Lasso de la Vega. Y esta María Rosa Lasso de la Vega, ¿qué hizo? Pues ella entregó ni más ni menos que su finca, que era una finca inmensa en el municipio de Pore actualmente,
en el departamento de Casanare. Como allí los españoles de la Reconquista no pudieron llegar porque los llaneros se opusieron a que entraran a sus haciendas, a sus territorios, fue allí donde se comenzó a preparar Santander, principalmente comenzó a preparar los ejércitos que le harían frente a Pablo Morillo. Y desde ese lugar, esta mujer entregó su hacienda. Tenía cerca de 2.000 caballos, tenía una cantidad de ganado y todos los recursos de su hacienda fueron suficientes para sostener al ejército libertador entre 1815 y 1819. Ella prácticamente queda en la ruina y después, aunque había hecho negocios de palabra con Santander, de que eso le sería devuelto, que le sería pago, lo cierto es que a ella jamás le pagaron nada. Y lo único que hizo José Domingo Caicedo, que era en ese entonces el encargado del Ministerio de Hacienda y Crédito, José Domingo Caicedo le entrega un acta donde le reconoce que sí, el Estado colombiano le debe, pero que no hay plata para poderle pagar. Además, ella ha presentado su cobro cuando ya se han vencido los términos y la pobre queda en la ruina y lo único que hace el Congreso por aquel entonces es rendirle un homenaje por todos los aportes que ella ha hecho. Porque sin el concurso de ella, sin el dinero que ella aportó, el proceso de independencia y las batallas del Pantano de Vargas y la batalla decisiva de agosto de 1819 no hubiesen sido posibles. A esa mujer prácticamente se le debe el triunfo del Ejército Libertador. A esa mujer tenemos que recuperarla, así como tal vez se recuperó en el centenario en 1910 a Policarpa Salabarrieta y se recuperó de una manera bastante curiosa. La empresa de cerveza que ya comenzaba a tener una guerra fuerte con la chicha para imponer la cerveza recurrió a ella y fue cuando decidieron llamar a la cerveza la pola. Como sinónimo de cerveza nació la palabra la pola. Eso ocurre 100 años después del 20 de julio de 1810. Es una historia bastante risible, pero aquí parece que en Colombia nuestros datos históricos están un tanto refundidos y es bueno que comencemos a buscar la verdad. Todo pueblo tiene derecho a conocerla y nosotros no seremos la excepción. Muchas gracias a quienes nos han seguido entonces en esta transmisión. Muchas gracias a nombre del Banco de la República aquí en la ciudad de Girardot. Y con mucho gusto, desde ya les estoy invitando para que mañana hable del personaje, pero eso será el día de mañana hacia las 4 de la tarde. Mañana hablaremos entonces de un personaje que le puso alas al río Magdalena. Vale la pena conocerlo. Hasta la próxima y muchas gracias, Nayibe. Entonces, hemos concluido por hoy esta conferencia sobre el proceso de independencia de Colombia. Gracias, profe Efraín. Les recuerdo de pronto si ustedes conocen a alguien que hubiese querido participar de esta conferencia y no pudo asistir, en el perfil de nuestra sucursal en Facebook, Banrep Cultural Girardot, en unos minuticos va a quedar grabada para que ustedes la puedan compartir con aquellas personas que quisieron asistir pero no pudieron. Entonces, de antemano, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Que tengan todos un muy bonito día y pues nos veremos en las próximas actividades. Muchas gracias.